Bienvenidos a la cápsula internacional de esta semana. Hoy hablaremos sobre Brasil y las recientes manifestaciones que han surgido en esta región. Pero, ¿quién las promovió? ¿Por qué las promovió? ¿Y cuáles son los objetivos? Brasil transiciona en 2019 a un gobierno ultraderechista liderado por Jair Bolsonaro, un exmilitar conservador, por supuesto, que critica totalmente la izquierda que vivió Brasil durante 13 años. Brasil desde 2003, con el Partido del Trabajo, representado por Luis Ignacio da Silva, o mejor conocido como Lula da Silva, y por su sucesora Dilma Rousseff. Lula era un líder sindical metalúrgico que se dedicaba a luchar por los derechos de los trabajadores, defendiéndolos y haciendo una lucha social también por contender en las elecciones de Brasil. Lula contendió 3 veces en las elecciones para poder ganar finalmente en 2003. Los gobiernos de Lula o los gobiernos del Partido del Trabajo estuvieron caracterizados por la reducción de la pobreza, los programas sociales, en general aplicar un estado de bienestar para la población brasileña. En 2016, Dilma Rousseff lo sucede en la presidencia y logra mantener en ciertas medidas la economía y el auge que había representado Brasil ante América Latina y el mundo durante la época de Lula. ¿Qué sucedió? Que Dilma fue acusada de corrupción, la destituyeron en 2016 y a Lula lo encerraron durante un año. Los acusaban de haber tenido negocios en Petrobras, una de las empresas petroleras, obviamente, que les generaban ingresos a los gobiernos para que pudieran colocarse ante la comunidad internacional como un país emergente o un país rico junto a Rusia, China e India. Pero, ¿qué hicieron con Petrobras? Bueno, tenían distintos conexos con Odebrecht, como lo sabemos ya, y los acusaron a ellos y a todos o a muchos miembros de su gabinete de haber estado coludidos con esos sucesos. Y es así que a través de una desilusión del pueblo brasileño por la corrupción, por temas de recesión económica que estaba viviendo Brasil, a pesar de haber sido una de las sedes importantes de Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol, Brasil no logra convencer en 2019 a los votantes de que el Partido del Trabajo era la opción y sus constantes enfrentamientos con el Partido Democrático de Brasil también era un tema que no pudieron superar los votantes y es así como un ex militar que aludía a la dictadura, que no respetaba los derechos indígenas, los derechos de la comunidad LGBTIQ, una persona totalmente conservadora llega al poder en Brasil. Y al parecer las manifestaciones son promovidas por este líder y sus objetivos son que las redes sociales no, o las empresas de las redes sociales, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese Instagram quizá, no borren las publicaciones de las personas, aunque sean fake news o posverdad. Estas noticias falsas que se dice o se inventan en contra de la oposición para poder convencer a los votantes de alguna situación que ellos quieran a su favor, ¿no? Entonces, las manifestaciones, él las argumenta en que debe ser libre expresión, que las empresas de las redes sociales no deben eliminar estas publicaciones falsas, aunque sea para beneficio de políticos sobre todo, y la gente ha estado de acuerdo en que deben de respetar la libertad de expresión y estas empresas no deben borrar la información, ¿no? Ese es en general el panorama y es interesante porque el escenario para 2022, que son las elecciones en Brasil, pues es o bien la sucesión igual de un personaje ultraderechista o pues la transición o la regresión a un gobierno de izquierda que
hicieron una encuesta y lamentablemente, a pesar de todos los logros que Lula tuvo en 2003, que tuvo 2 periodos de gobierno, a pesar de todas de esos triunfos o de esos aciertos que tuvo en su gobierno, pues ahora la gente le da una aprobación del 17%, si es que pudiera contender en las próximas elecciones. Y Jair Bolsonaro, a pesar de todo el manejo que ha tenido en la pandemia y el manejo que hizo sobre los recursos, quizá, y los derechos de los indígenas, de los trabajadores, de los campesinos, etcétera, sigue teniendo muy buena aprobación. Esto es un ejemplo muy interesante de qué es lo que puede suceder cuando polarizas tanto la opinión pública y la población está decepcionada de un gobierno corrupto o de un gobierno que al final se le comprobó había tenido lazos de corrupción entre sus gabinetes y la empresa más importante que les generaba ingresos, ¿no? Y a veces les gusta mucho comparar a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez o con Fidel Castro, ¿no? En esta área del comunismo. Pero hay líderes interesantes de izquierda como Luis Ignacio da Silva que en su país y en su momento en la transición izquierdista logró un estado de bienestar importante para la gente y que a pesar de que fue un perseguido político, porque a él y a Dilma los tratan de perseguidos políticos, realmente los que estaban coludidos con estas empresas corruptas pues eran sus ministros o su gabinete, los secretarios de su gabinete. Pero habría que analizar qué le conviene a Brasil más en este momento, ¿no? ¿Qué podría pasar en México si lo podemos equiparar entre la transición que se dio en gobiernos de derecha o centroderechistas con la transición que vivió Andrés Manuel? ¿Y cuál será el futuro en 2024 para México y el futuro para Brasil en 2022? Muy interesante de analizar y muy similares las comparaciones que se hacen en políticas de bienestar para el Estado y en general para la población. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.